Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que es el tema de podcast o distribuidores de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión RRS. Entonces, primero que nada vamos a revisar la etimología de esta palabra. Decimos que esta se divide en dos, iPod y broadcasting. iPod porque iPod fue uno de los primeros reproductores de MP3, de formato MP3, y en el caso de broadcasting, que surge de la palabra inglesa radiodifusión. Este concepto se maneja desde el 2004, cuando empezaron a crearse este tipo de contenidos. Tenemos dos conceptos para podcast. Un podcast es una forma alterna para consumir contenido de algún tema de interés en concreto. Y el otro que es una emisión de radio o televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en computadora como en un reproductor portátil. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el podcast y la radio digital? Tenemos aquí una lista de algunas diferencias que existen. En el caso del podcast, es un video o grabación, se descarga por suscripción, eh, el usuario tiene el control para elegir los detalles de la escucha, es directo, atemporal, el tiempo de la grabación y la publicación no necesitan estar coordinados y la duración dependerá del público objetivo. En el caso de la radio digital, se graba en cabina, se emite en vivo. A diferencia de la radio tradicional, también se transmite de manera digital. Eso es una característica que también comparte con el podcast. Y existe límite para las notas o programas de cada emisión. Características de un podcast. Existe una portada principal. Cada episodio puede tener su propia imagen. Existe una descripción escrita de lo que se va a tratar nuestro podcast, el contenido del podcast, de la grabación o del video, título general por cada episodio, pueden invitar a leer el contenido escrito de la misma publicación y colocan enlaces para tener información del tema o algún tipo de beneficio extra como descargar una aplicación o un cupón de descuento. Y por último, algunas de las aplicaciones para podcast, para escuchar podcast o crear podcast, es a través de Google Podcast, iBooks, Podcast de Apple y Spotify.